La matemática de la historia. Normalmente la historia nos cuenta hechos pasados, pero ¿y si hubiese una historia que intentase conocer el futuro? ¿Y si la historia fuera cíclica y entendiendo sus ciclos se pudiera saber lo que va a ocurrir? Lo cierto es que hay una teoría que explora esa idea. Se llama la matemática de la historia. La matemática de la historia es una teoría que desarrolló un pensador llamado Alexandre Deulofeu. Este señor empezó a estudiar las grandes civilizaciones de la historia, la sumeria, la egipcia, la griega, entre muchas otras, y se encontró con algo que le sorprendió. Todas seguían un patrón, un ciclo que se repetía de forma constante, precisa, perfecta, un ciclo que parecía matemático. Esta idea de que la historia es cíclica tampoco es que sea exclusiva de Deulofeu. El eterno retorno de Nietzsche, las diferentes corrientes de la cliodinámica o, aunque sea de ficción, la teoría de la psicohistoria de Asimov son líneas de pensamiento que van en la misma dirección. Pero sí que es verdad que Deulofeu ha sido uno de los más olvidados y a la vez de los más acertados. Con su matemática de la historia consiguió anticipar hechos que acabarían ocurriendo muchos años después. Hechos que, cuando él los anunció, parecían imposibles. Por ejemplo, en 1951 escribió esto: el comunismo, a excepción de los pueblos satélites que ya se encuentran hoy bajo su influencia, no se implantará en ningún otro pueblo de Europa. La URSS, en lugar de seguir una vía imperialista, va hacia la desintegración. En ese momento la URSS parecía indestructible y medio mundo temía que continuara su expansión, pero contra todo pronóstico su previsión se cumplió. La URSS cae en 1991 de forma fulminante y sin haber llegado a ningún nuevo país. En 1948, con una Alemania recién derrotada y devastada, Deulofeu escribió: asistiremos en un tiempo relámpago a la reconstrucción del pueblo alemán. Antes de 5 años ya no quedará en Alemania ni un solo soldado estadounidense, inglés o ruso. La fase de ocupación habrá terminado y Alemania recuperará su libertad de acción y se nos presentará con toda la fuerza y vigor de un joven imperio. En ese momento era muy difícil de creer, pero durante la segunda mitad del siglo XX se vio que no iba nada desencaminado. Alemania se reconstruyó, se reunificó y se puso, contra todo pronóstico, al frente de Europa. Respecto al Reino Unido, Deulofeu dijo esto en 1934. Tras Irlanda sale la India y tras esta Egipto, Escocia y Gales, con lo que el gran imperio británico quedará reducido a la bella zona de Inglaterra. En 1936 Reino Unido retiró definitivamente sus tropas de Egipto. Pocos años después la India se emancipó y en 2014 se celebró un referéndum de independencia en Escocia. Por un margen muy ajustado, los escoceses decidieron quedarse en Reino Unido. Ahora, con el Brexit, cada vez hay más voces que piden repetirlo. Es cierto que la teoría de Deulofeu suena mágica y facilona, pero también lo es que la razón que le está dando el tiempo invita a reescucharla. La primera premisa de su pensamiento es esta: la humanidad lleva a cabo la creación de grandes civilizaciones que no se desarrollan arbitrariamente ni tienen una duración variable, sino que se despliegan en el instante preciso y siguiendo unas mismas fases, empleando el mismo espacio de tiempo. Todo obedece a una precisión matemática. La historia de la humanidad, bien lejos de ser una sucesión caótica de hechos brillantes y catástrofes imprevisibles, obedece a unos movimientos tan precisos como los de la relojería. El ciclo que ven las civilizaciones es, a grandes rasgos, este. Sobre la Tierra y a través de miles de años se han producido culturas que son procesos biológicos perfectos. Las culturas nacen, crecen, llegan a la madurez, decaen y mueren, y todas ellas realizan este proceso en el mismo espacio de tiempo de 5100 años, repartidos en 3 ciclos de 1700 años cada uno. 3 ciclos de 1700 años, cada uno de ellos con 2 fases. Una primera de 650 años, época de prosperidad, de libertad, creadora. Y una segunda de 1050 años, imperialista, de unificación, de gran despersonalización humana. Es decir, un gran ciclo de 5100 años compuesto a la vez por 3 ciclos más pequeños de 1700 años cada uno. Y dentro de cada uno de estos hay como 2 fases. Una de prosperidad, explosión creadora, cultivo de las artes y las humanidades y formas más o menos reales de democracia. Después viene una deriva imperial de encierro, abolición de las libertades, poca o ninguna prosperidad cultural y escasez de democracia. Deulofeu afirma que, una vez el imperio ya está constituido, tiene una vida de media de 550 años. Los imperios son también procesos biológicos matemáticos. Todos pasan por las mismas fases y el proceso tiene en todos ellos la misma duración. Todos los imperios que han existido hasta hoy y han desaparecido han durado 550 años. La de Deulofeu es una teoría que, aunque en sus inicios fue ignorada y menospreciada por los académicos de la historia, con el tiempo está despertando interés. Como todas las teorías, no es inmutable ni está libre de errores o críticas,
pero dados los aciertos que se le pueden reconocer, está bien, cuanto menos, releerla con atención y respeto. Antes de morir, Deulofeu la usó para dibujar el futuro de los próximos años. Este es el mundo que nos espera según la matemática de la historia. Estados Unidos. Hoy los Estados Unidos han llegado al momento culminante de su esplendor. En ese momento los imperios dan la impresión de ser invencibles, y lo serían, si no fuera porque llevan dentro de sí mismos el germen de su propia autodestrucción. ¿Qué le va a pasar al imperio estadounidense? Ni más ni menos lo mismo que les ha pasado a otros imperios en el momento equivalente. Los síntomas son perfectamente visibles. Los Estados Unidos irán abandonando las formas democráticas y en sus dirigentes aparecerán tics cada vez más autoritarios. Van hacia una mayor centralización y, como consecuencia de un desastre militar, hacia un régimen dictatorial. Los Estados Unidos van a caer por la fuerza de nuevos imperios, entre ellos el chino. Esto pasará y se verá favorecido por el pudrimiento y el conflicto interno de la potencia americana. China. El imperio chino seguirá su impresionante proceso ascendiente. Se apoderará de todas las posesiones rusas en Asia y solo se encontrará enfrente a otro coloso, el imperio nipón, que, como el alemán, entra ahora en época de plenitud imperial. El imperio chino irá a buscar fuera aquello que no puede obtener en casa. De momento lo está consiguiendo por medios pacíficos. China se convertirá en el gran dolor de cabeza para el resto de naciones y sobre todo para la estabilidad mundial. Japón y Alemania. Japón continuará siendo una potencia fuerte a la cual no le harán falta armas para demostrar su potencial. Tendrá suficiente con su riqueza. Por su parte, la poderosa Alemania será la matriarca de Europa cuando Francia e Inglaterra no serán más que simples satélites de su imperio. Del Reino Unido ya hemos hablado. Según Deulofeu, quedará pronto reducido a la zona de Inglaterra. Y respecto a Francia, dice esto. Francia había dado hasta hoy la máxima sensación de homogeneidad imperialista, pero ya van marcándose las grietas que deben acabar con su debacle definitiva. Acaba de entrar en fase decadente. A partir de este momento, 1947, el imperio francés irá perdiendo gradualmente todas sus colonias, mientras en su interior el caos y la guerra civil se apoderarán de la nación francesa. Y por lo que respecta al imperio español, Deulofeu lo da por liquidado el primero de todos, en 2029. El imperio español quedaba constituido, como hemos visto, el año 1479. Si a este dato le añadimos los 5 siglos y medio de vida de todos los imperios, nos vamos al año 2029. El año 2029, el imperio español, su mismo núcleo, de la misma forma que pasó con el imperio de Moscú, se deshará como un volado y Cataluña y el resto de pueblos ibéricos conseguirán su independencia. Y finalmente, Rusia. La sociedad rusa, cansada de tanta miseria, cansada de pasar hambre, desesperada y rabiosa, forzará una explosión social que sumirá el territorio en un caos de consecuencias imprevisibles. Pero Deulofeu y su matemática dicen que hay esperanza. Un nuevo foco debe eclosionar en los próximos años y ser el faro de la humanidad en los siglos que vienen. Este foco será, según él, en América Latina, en el cono sur. El siglo XXI será americano del sur, muy al sur. A grandes rasgos, Deulofeu consideró que en el cono sur sudamericano se estaba dando un proceso creador que abrazaba, además de Argentina y Chile, Paraguay, Uruguay y la mitad sur de Brasil aproximadamente. Veremos a partir de ahora manifestaciones colectivas de una ciudadanía consciente de las deficiencias del sistema económico, político y social. El camino hacia la democracia no se detendrá. Deulofeu estaba convencido de que es la cultura argentina la que va camino de llegar a la plenitud creadora. La periodista argentino-catalana Patricia Gavancho conoció a Deulofeu. Ella le desafiaba impertinente, diciéndole que su teoría era demasiado fácil, que no podía ser, que era demasiado trágica. Lo admite ella misma en el prólogo de este libro. Pero también en este prólogo Gavancho escribe que la teoría de Deulofeu no debe ser tomada como una certeza, pero sí como una invitación a pensar. Es el pensamiento de alguien que se aventuró a dar respuestas mirando de una forma que nadie había hecho antes. Deulofeu quería dar con el reloj de las civilizaciones y nos dejó la matemática de la historia. Un pato. Gracias a todas las patrons que nos apoyáis mes a mes. Sin vuestro apoyo esto no sería posible. Muchas gracias.